intereses, etcétera, eh, para evitar justamente más adelante algún tipo de conflicto, ¿no? En los procesos contenciosos, consecuentemente, se dice que se aplica el principio del contradictorio o principio de bilateralidad. ¿Por qué? Porque si hay dos partes, hay una demanda, hay una contestación de la demanda. Hay una pretensión que se plantea contra otra persona, hay que escuchar a esa otra persona para ver qué alegaciones tiene, fundamentaciones, etcétera, y entonces se entra pues en el proceso a un debate, ¿no? Un debate en donde se van a analizar pues la demanda, la contestación, los medios de prueba ofrecidos por las partes, se va a hacer el análisis correspondiente y se va a tomar una decisión. En cambio, se dice que en el proceso no contencioso rige el principio de la unilateralidad. ¿Por qué? Porque se presenta una sola persona, una única persona, o un grupo de personas, pero que representan un mismo interés, y formula una petición, una solicitud, pero no cuestionando a otra persona, no afectando los derechos o las situaciones jurídicas de otras personas, ¿no? Sino simplemente formulan una petición para la dilucidación de una situación, digamos, jurídica, para que ésta tenga, digamos, certeza, para que no quede dudas sobre algo, ¿no? Por ejemplo, el caso típico de las sucesiones intestadas o las declaratorias de herederos, ¿no? Pues si fallece el padre, el hijo quiere que lo declaren como heredero, como sucesor. Y para eso es necesario, pues, instruir una suerte de procedimiento en donde se recoge la petición y previa verificación de la existencia del vínculo familiar a través de la partida de nacimiento, se declare que efectivamente esa persona, pues, es hijo del fallecido, ¿no? De tal manera que así su calidad de sucesor o de heredero está perfectamente constituida y puede, pues, asumir todos los derechos, obligaciones que se generan a partir del fallecimiento de una persona y de la transmisión del patrimonio del fallecido a los herederos, ¿no? En este caso también se dice que en los procesos contenciosos se alude a partes procesales, las personas que están vinculadas a través del proceso son partes procesales, demandante, demandado, pero en los procesos no contenciosos hablamos de peticionarios, solicitantes, ¿no? No estamos hablando, pues, de partes propiamente dichas. Las decisiones en los procesos contenciosos, también se dice, son decisiones jurisdiccionales, es decir, las sentencias que emiten los jueces pueden ser sentencias declarativas, constitutivas, de condena o cautelares, y tienen la calidad de cosa juzgada. Es decir, en la medida que sean sentencias firmes en el proceso, porque ya se agotó la posibilidad de impugnarlas, etcétera, entonces adquieren la calidad de cosa juzgada, son ejecutables, ¿no? En cambio, en los procesos no contenciosos, las decisiones que emiten los órganos autorizados, competentes, son meramente declarativas, ¿no? Son emitidas a solicitud de parte interesada, no de oficio, no tienen la calidad de cosa juzgada porque son revisables en sede judicial. Todas las decisiones que se emiten en los procesos no contenciosos eventualmente pueden ser revisadas, digamos, en sede judicial a través de procesos ya contenciosos, ¿no? Donde hay conflictos. Y finalmente se señala pues que en los procesos contenciosos existe verdaderamente la función, el ejercicio de función jurisdiccional. En cambio, en los denominados procesos no contenciosos o de jurisdicción voluntaria, hablamos del ejercicio más bien de una función administrativa, ¿no? Entonces, eh, la competencia notarial en los denominados asuntos no contenciosos va a estar ubicada justo del lado de lo que comúnmente se denomina la jurisdicción voluntaria, o mal denominada jurisdicción voluntaria según los procesalistas, porque la jurisdicción no puede ser voluntaria, ¿no?
o los denominados procesos no contenciosos. ¿Qué es un asunto no contencioso? Tenemos aquí algunas definiciones. Tenemos acá una definición del doctor González Barrón. Cuando una petición busca legitimarse con la decisión de una autoridad, adquirir certeza, certidumbre, que no quede dudas sobre esa situación, sin que en principio quede afectada la posición jurídica de ninguna persona, porque no se está cuestionando a otra persona, no se está de alguna manera afectando un derecho, ¿no? Entonces, se trata de un asunto no contencioso. Por tanto, en ese caso, las reglas procedimentales normalmente exigen que la solicitud sea comunicada a los terceros en general, mediante avisos o publicaciones, pues no existe una parte obligada propiamente dicha. Por ello, la decisión carece de la autoridad de cosa juzgada, pues esta surge de un conflicto de intereses con una parte vencida. Como vamos a ver luego cuando analicemos los asuntos, la competencia notarial en los diferentes asuntos no contenciosos, en la mayoría de los casos hay la necesidad, primero, de comunicar a todas las personas que pudieran verse involucradas, afectadas o partícipes de las solicitudes formuladas, los procedimientos no contenciosos, para que tomen conocimiento de la solicitud. Se exigen las publicaciones, ¿no? Publicaciones de un extracto de las solicitudes a través de medios masivos que generen justamente el conocimiento por parte del público en general y de alguna persona que pudiera verse afectada por el inicio del procedimiento no contencioso, ¿no? Entonces, esa es una característica común a todos los asuntos no contenciosos. Tenemos otra definición de la autora Tambini Ávila, la notario. Los procesos no contenciosos son aquellos procesos en los que no existe situación de conflicto de intereses o litigio entre las partes, es decir, no hay demandante y demandado, pudiendo acudir a un juez o a un notario y solicitar su intervención para el perfeccionamiento o legalización de determinados actos. Entonces, los denominados asuntos no contenciosos en sede notarial siempre requieren de una solicitud de parte. El notario no interviene de oficio. Siempre hay una persona interesada, legitimada, que presenta una solicitud, una petición, un requerimiento al notario para que éste pueda intervenir. Y en segundo lugar, esa solicitud, esa petición o ese requerimiento no está vinculada a la existencia actual de un conflicto de intereses, sino más bien a la necesidad de dotar de cierta certeza jurídica o certidumbre a ciertas situaciones, ciertos derechos, a través de la intervención del notario que justamente va a dar fe de esas situaciones, ¿no? Bien, vamos a ver ahora, luego que hemos analizado todas estas ideas de la jurisdicción, de los procesos contenciosos, procesos no contenciosos, etcétera, jurisdicción voluntaria, vamos a ver cómo es que se gestó la actual legislación, la ley 26662, ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos. Esta ley es del año 1996, de tal manera de que con anterioridad a la ley, los notarios no tenían competencia para intervenir en los denominados asuntos no contenciosos o procesos no contenciosos. Esos asuntos eran de exclusiva competencia de los jueces. Así como los jueces veían procesos contenciosos, también veían los procesos no contenciosos. Entonces, los notarios no participaban ni intervenían para nada. Pero esto cambia a partir del año 1996, gracias a un inicial proyecto de ley, que es el proyecto de ley 1036, presentado el 23 de febrero de 1996, en ese entonces por la congresista Lourdes Flores Nano, el congresista Barrón, que eran congresistas del Partido Popular Cristiano. Entonces, ellos presentan un proyecto inicial y hay otros congresistas que van presentando proyectos adicionales en el mismo sentido. Al final, todos esos proyectos, que fueron 5 aproximadamente, se unifican
bajo este proyecto de ley número 1036. Y en este proyecto de ley se menciona en la exposición de motivos las razones que justifican la dación de la ley, ¿no? Las razones que justifican el por qué se le debe ampliar las competencias a los notarios y por qué los notarios deben intervenir en los denominados asuntos no contenciosos. Dicho sea de paso, no fue una situación, digamos, uniformemente aceptada, ¿no? Inicialmente hubieron algunos cuestionamientos, críticas por parte de los jueces, etcétera, porque se consideraba que se estaba afectando la función jurisdiccional, ¿no? Se estaba afectando la competencia, digamos, el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de los órganos que la Constitución señalaba, Constitución del 93, debían ejercer en exclusividad la función jurisdiccional, ¿no? O sea, el Poder Judicial a través de los jueces, los tribunales, etcétera, ¿no? Entonces hubo una discusión, hubo cierta renuencia. Por parte de los notarios, más bien, de esa época hubo aceptación, voces a favor, estuvieron de acuerdo. Lo cierto es que en el proyecto de ley se mencionan, por ejemplo, que en otras legislaciones ya existían disposiciones que ampliaban la competencia de los notarios para la intervención en asuntos no contenciosos, ¿no? Colombia, Argentina, España, etcétera, ¿no? Y un poco que el Perú está rezagado en esas, digamos, nuevas perspectivas de legislación notarial, ¿no? Eso también sirvió como un fundamento para la aprobación de la ley. Pero acá teníamos algunas ideas, por ejemplo, se señalaba, ¿no?, que la jurisdicción voluntaria o no contenciosa, que mencionábamos antes, no constituía una verdadera y propia jurisdicción, pues en ella no está presente el elemento indispensable de la contenciosidad o del conflicto ni el efecto de la cosa juzgada. Entonces, de inicio se decía, bueno, la función jurisdiccional propiamente dicha es la que corresponde en aquellos casos en donde existe un conflicto de intereses con relevancia jurídica, ¿no?, donde hay dos partes, demandante, demandado, y entonces esa es la verdadera función jurisdiccional, y la decisión judicial, la sentencia, pues va a tener esa calidad de cosa juzgada y va a terminar dirimiendo el conflicto de intereses. En cambio, se decía en la denominada jurisdicción voluntaria, en los procesos no contenciosos, no hay propiamente un conflicto, una litis. Por tanto, la intervención de los jueces no es preponderante, exclusiva. Podría perfectamente asignársele a otro funcionario o a otra autoridad la potestad de poder intervenir en esos casos y generar ciertos instrumentos, documentos, a través de los cuales se atienda la solicitud presentada, ¿no? Entonces, fíjense cómo esa discusión que antes mencionamos sobre si en los procesos contenciosos realmente hablábamos de procesos tal cual o no, sirvió como fundamento, en parte, para justificar la acción de la ley, ¿no? De otro lado, se hablaba de que el notariado peruano, sistema notarial peruano, estaba conformado por profesionales del derecho, abogados, preparados, instruidos, que habían recibido por delegación del Estado el poder de dar fe pública de actos, contratos, comprobar hechos, situaciones, circunstancias. Y consecuentemente se decía que los notarios estaban preparados técnica y jurídicamente para intervenir en los denominados asuntos no contenciosos, a petición de las partes, con la consiguiente economía fiscal en beneficio del Estado y celeridad procesal en beneficio de la población. Si hay dos, digamos, ideas básicas fundamentales también, que desde el punto de vista del costo-beneficio justificaban la ampliación de la competencia de los notarios a los asuntos no contenciosos, era que por un lado el Estado ahorraba dinero, recursos, porque supuestamente iba a disminuir la carga procesal. Y entonces, al disminuir la carga procesal, el Estado ya no iba a invertir en
crear nuevos juzgados, contratar personal, seleccionar jueces, tener la infraestructura necesaria para dedicarse a solucionar o a intervenir en los denominados asuntos no contenciosos. Y por otro lado se decía pues de que uno de los grandes problemas que en esa época evidenciaba la Poder Judicial, la Administración de Justicia, era la celeridad, ¿no? Es decir, los procesos no eran muy céleres y eso terminaba afectando a la población. Y no lo eran porque había mucha carga procesal, ¿no? Entonces se manejaba la idea de que a través de esta ley, de ampliar la competencia de los notarios en los asuntos no contenciosos, se iba a descargar, ¿no?, a los jueces de la carga procesal de estos procesos no contenciosos. Cosa que, bueno, era cierto en parte, ¿no? Porque como vamos a ver luego, la ley señala de que en el caso de los asuntos no contenciosos, el interesado puede optar por acudir a un notario o acudir a un órgano jurisdiccional, o sea, al Poder Judicial. Se sigue manteniendo la competencia, se sigue manteniendo, digamos, el ejercicio de la función jurisdiccional de los jueces en los casos de los asuntos no contenciosos. Por eso decíamos que en el Código Procesal Civil actual existe toda una sección que regula los procesos no contenciosos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ha habido una disminución o no de la carga procesal? Es algo que habría que analizar, ¿no? Luego se señalaba, el documento notarial es un instrumento auténtico y produce todos sus efectos mientras no se rectifique o declare judicialmente su invalidez. Claro, la ventaja de la función notarial es que el notario, cuando emite el instrumento público notarial con las formalidades establecidas por la ley, genera una presunción, ¿no? Presunción de legalidad, presunción de autenticidad, ¿no? Entonces, más bien quien quiera cuestionar esa situación tendría que demostrarlo, ¿no? Se invierte la carga de la prueba, ¿no? Entonces, es una ventaja, ¿no? Las decisiones que los notarios tendrían que adoptar en el marco de los asuntos no contenciosos, los documentos que emitirían, etcétera, gozarían de esa presunción. Y finalmente, en cuanto a los beneficios de la ley y de otorgarle a los notarios competencia en los denominados asuntos no contenciosos, se mencionan en el proyecto, en la exposición de motivos. Entre ellos tenemos lo que ya me habíamos mencionado, mejor asignación de recursos fiscales, ¿no? El Estado ya no va a crear más órganos jurisdiccionales para dedicarse a estos asuntos. Y por otro lado, pues los procedimientos notariales, en cuanto al costo, van a ser sufragados o asumidos por los interesados, por los solicitantes o peticionantes, y ya no por el Estado. Cosa que, bueno, han pasado ya varios años desde que se dio la ley, el año 96, ¿no? Eh, digamos que la carga procesal no ha disminuido, sino que más bien ha aumentado. Ahora habrá que ver si ha aumentado del lado de los procesos contenciosos o de los procesos no contenciosos. Pero lo cierto es que la población ha crecido, los conflictos de intereses han aumentado también y los procesos también han aumentado considerablemente. Y más bien lo que se ha generado es crear más juzgados a nivel nacional, ¿no? Crear juzgados, crear salas, etcétera. Entonces, bueno, ahí había una justificación. Acuérdense que cuando uno presenta un proyecto de ley es obligatorio consignar ahí el costo-beneficio de la aplicación de la ley, ¿no?, de la aprobación de la ley. Otro beneficio, decía, había un beneficio para los particulares, reducción de costos, tiempo y dinero. Bueno, en este caso sí es cierto, ¿no? Reducción de tiempo, ¿sí? Porque los procedimientos no contenciosos en sede notarial, pues en comparación con los procesos judiciales, demoran pues un tiempo menor bastante considerable, ¿no? Vamos a ver ahora cuando veamos los casos, estamos hablando de un mes, 2 meses o 3 meses máximo, ¿no?
Un proceso judicial, por más que sea un asunto no contencioso, podría demorar 6 meses o un año, ¿no? No porque el juez lo decida así, sino porque lamentablemente tiene tanta carga procesal que no puede llevar a cabo audiencias en tiempos récords, no puede dedicarse a resolver, digamos, prontamente porque tiene ya casos atrasados que tiene que ir sacando, ¿no? Entonces sí hay una reducción en cuanto al tiempo, en cuanto a costos, también porque en el caso de los procesos judiciales, bueno, que ahora ya estamos en el tema de laboralidad, estamos en el tema de prescindir de la documentación, estamos ahora en el tema de audiencias virtuales, ¿no? Y en algunos casos no hay audiencias porque todos son documentos escritos, entonces hay ahí una decisión anticipada, ¿no? Pero diríamos que sí hay una reducción en cuanto a costos, ¿no? Uno presenta su solicitud al notario y el notario ya se encarga de la tramitación correspondiente. Finalmente uno va para obtener el documento final, ¿no? Y en cuanto a dinero, bueno, eh, eso es relativo porque lo real y cierto es que los costos de los procedimientos notariales en asuntos no contenciosos es más elevado que el costo referido al pago de los aranceles judiciales, ¿no? Cuando uno presenta una solicitud de un proceso no contencioso, paga un único arancel, pero el costo de la intervención notarial en los asuntos no contenciosos es mucho mayor, ¿no? Es mucho mayor que ese arancel judicial. Entonces, al final, bueno, si quieres rapidez, te tiene que costar. Y si no tienes, digamos, la capacidad económica para poder asumir esos costos, entonces te vas a ir a la vía judicial, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, hay beneficio en parte para los particulares. Habría que señalar también de que si ustedes revisan este proyecto de ley, van a encontrar que ahí se mencionaba la idea de establecer aranceles por la actuación notarial. Al parecer, inicialmente estos congresistas tenían la idea de que en estos casos de asuntos no contenciosos se fijen aranceles, costos fijos para cada una de las actuaciones, independientemente de si se trata de un notario en una localidad u otra, ¿no? Si el coste iba a ser el mismo, algo similar a lo que existe en los aranceles judiciales, ¿no? El arancel judicial es único y todos pagan ese mismo. Pero al final esto no prosperó, ¿no? Bueno, nunca ha prosperado la idea que muchos legisladores han tenido de establecer pues un arancel para todos los servicios notariales, ¿no? Creo que ya lo habíamos visto en las primeras clases de que el costo de los servicios notariales se rige por la ley de la oferta y la demanda, el mercado, ¿no? Entonces hay libre competencia, hay varios notarios en cada localidad y cada notario cobra lo que considere correspondiente y las personas tienen derecho de acudir a uno u otro, ¿no? Dependiendo del costo. Pero inicialmente con este proyecto hubo esa idea, ¿no? De establecer una tabla de aranceles para el tema de los asuntos notariales no contenciosos, pero que no prosperó al final, ¿no? Otra ventaja se habla de la celeridad en la liquidación de intereses patrimoniales. Eh, Se mencionaba de que como ahora los notarios iban a tener más carga, más trabajo, pues se iba a generar la necesidad de ampliar las plazas notariales, crear más plazas notariales en el país para que pudieran atender estos nuevos temas y que eso iba a generar una simplificación del procedimiento notarial. Bueno, de hecho se han venido creando más y más plazas notariales, ¿no? En parte gracias a esta norma, ¿verdad? Entonces, sí existió este beneficio, ¿no? Otro beneficio se menciona la eficacia legal del documento notarial. Bueno, ya lo habíamos explicado, que el documento notarial genera esta, digamos, presunción iuris tantum de autenticidad y legalidad. La intervención notarial releva al juez de una tarea que no es propiamente jurisdiccional.
Lo habíamos mencionado también que muchos procesalistas señalaban pues, que los asuntos no contenciosos no deberían ser exclusivamente de competencia de los jueces, porque eran temas meramente administrativos. Finalmente se hablaba, ¿no?, que el país se va a insertar, si se aprobaba la ley, en la corriente de las legislaciones modernas que trasladan la competencia de los asuntos no contenciosos a la esfera notarial. Y efectivamente, pues ya habían legislaciones que habían avanzado en este tema, ¿no? Finalmente se hablaba de la descongestión de la labor jurisdiccional. Esto fue uno de los argumentos básicos, ¿no? Había mucha carga procesal, la excesiva carga procesal impedía la celeridad procesal, con los consecuente aumento de los costos, y entonces una forma de descargar de los procesos a los jueces era trasladando la competencia en los asuntos no contenciosos a los notarios, ¿no? Situación que en parte se puede haber alcanzado en su momento, pero como ya les mencionaba, los jueces siguen interviniendo en los procesos no contenciosos. Siguen existiendo jueces de paz letrado que son competentes para ver estos procesos, y entonces las personas eventualmente pueden acudir a un notario o a un juez para tratar estos temas, ¿no? Entonces ahí tenemos los antecedentes, jóvenes, de lo que luego ya viene a ser, pues, la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, que es la ley número 26662, que fue publicada en el Diario Oficial del Peruano el 22 de septiembre del año 1996. Dentro de algunos par de años se van a cumplir 30 años de la vigencia de esta norma y del inicio de la intervención de los notarios en los denominados asuntos no contenciosos, ¿no? Bien, en esta ley tenemos algunas disposiciones generales aplicables a todos los denominados procedimientos no contenciosos o asuntos no contenciosos notariales, que más o menos van en la línea de lo que antes explicábamos como las características de la denominada jurisdicción voluntaria, ¿no? Procesos no contenciosos, ¿no? Primero se señala que hay una competencia alternativa de jueces y notarios en los denominados asuntos no contenciosos. ¿Qué jueces? Los jueces de paz letrado, que son la base, digamos, dentro de la jerarquía de organización del Poder Judicial, ¿no? En la base están los jueces de paz letrado, después los jueces especializados, los jueces superiores, que conforman salas en las Cortes Superiores, y los jueces supremos, que conforman salas en la Corte Suprema de Justicia de la República. Entonces, una persona interesada en presentar una solicitud vinculada a un asunto no contencioso, un asunto en donde no hay litis, no hay conflicto de intereses, puede optar entre acudir a un juez o acudir a un notario. Ya eso es una decisión libre y voluntaria, donde se analizarán pues, una serie de factores, ¿no? Costo-beneficio, etc. Luego se señala de que la intervención notarial en los denominados asuntos no contenciosos se va a regir en principio por las disposiciones generales y específicas contenidas en la Ley 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos. Y supletoriamente el Decreto Legislativo 1049, que es el Decreto Legislativo del Notariado que regula la organización, funciones del notario, que antes hemos analizado, la formalidad de la emisión de los instrumentos notariales protocolares, extraprotocolares, etcétera. Y también, de manera supletoria, el Código Procesal Civil, ¿no? Porque ahí pueden haber algunas situaciones que no están contempladas en la ley especial, como puede ser el tema, pues, de notificaciones, ¿no? Y entonces, todo aquello que no esté regulado en la ley especial o existe un vacío, se aplicará la norma adjetiva, el Código Procesal Civil. Como tercera idea, y esto es algo que caracteriza a la jurisdicción voluntaria, ¿no?, la unilateralidad,
Se señala pues de que toda actuación notarial en los denominados asuntos no contenciosos se inicia a petición de parte interesada o de sus representantes. Entonces, el notario no actúa de oficio, el notario actúa siempre a instancia de parte interesada, principio de rogación. Entonces, quienes estén interesados en que un notario intervenga en un asunto no contencioso determinado, tiene que presentar una solicitud. Y en esa solicitud se eh, tiene que identificar a las personas que pudieran estar interesadas en ese asunto no contencioso para efectos que los notifiquen, les comuniquen, les informen que se ha iniciado este procedimiento no contencioso. Hay que señalar en la solicitud el motivo de la actuación o intervención notarial, es decir, si queremos que el notario intervenga para un tema de una rectificación de partida o para un tema de una sucesión intestada, etcétera. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Hay que señalar lógicamente el derecho que le asiste a la persona que presenta su solicitud para acreditar que está legitimada. Si es una rectificación de partida, pues el propio interesado cuya partida quiere rectificar con la partida de nacimiento es quien tendrá que presentar la solicitud, ¿no? Si se trata de una declaratoria de herederos o sucesión intestada, pues quienes tengan vocación hereditaria, ¿no? La cónyuge, los hijos, son los que tendrán que presentar la solicitud. Y en toda solicitud se ha de señalar el fundamento legal, ¿no? Fundamento jurídico que justifica la intervención del notario y la actuación que se está solicitando o peticionando, ¿no? De tal manera de que el notario tiene que calificar esa solicitud, verificar que cumpla con todos los requisitos legales para luego decidir su intervención y posteriormente su actuación, ¿no? Como cuarta idea, se menciona ahí también que debe existir consentimiento unánime de los interesados al inicio y durante el procedimiento. Bueno, esto hay que interpretarlo de una manera determinada. Es decir, si hay varias personas que pueden verse vinculadas o interesadas por el desarrollo de un asunto no contencioso, la ley dice que cualquiera de estas personas puede iniciar el procedimiento no contencioso. Pero la idea es que eventualmente las otras personas que no participan inicialmente en la presentación de la solicitud, que no suscriben la solicitud, pero que van a ser notificadas, etcétera, pueden apersonarse, pueden participar, pueden intervenir. Y para que ese procedimiento, pues, continúe, llegue a su fin a través de la emisión del instrumento notarial correspondiente, estas personas tienen que manifestar su consentimiento, ¿no?, al desarrollo del procedimiento. De tal manera que si en algún momento existe oposición, si luego de presentar la solicitud, iniciado el procedimiento notarial no contencioso, algunas de estas personas a las cuales se ha notificado, comunicado, puesto en conocimiento la existencia de la solicitud, manifiesta su oposición, no está de acuerdo, no está conforme con que se realice, se desarrolle este procedimiento notarial, entonces, si hay oposición, implica que hay un conflicto, que hay un conflicto de intereses, ¿no?, entre el peticionante y el tercero, la persona que ha sido también notificada, comprendida, etc. Y si hay un conflicto de intereses, el notario no va a poder resolver ese conflicto de intereses porque la solución de los conflictos de intereses corresponde única y exclusivamente a los jueces. Entonces, ¿qué dice la norma? El notario tiene que suspender inmediatamente su actuación. Ya no va a proseguir con el procedimiento notarial no contencioso. Va a darlo por culminado, por terminado, y tendrá que remitir todo lo actuado, la solicitud, los documentos que se hubieran presentado, la oposición,
los documentos que el notario haya podido generar, todo eso lo va a tener que remitir al juez. ¿A qué juez? Al juez de paz letrado, que sea competente de acuerdo a la materia del asunto no contencioso que se está pues ventilando en sede notario. Y entonces el juez es el que va a reseccionar toda esa documentación, va a emitir una resolución, va a pedir que la petición se adecue al formato de una demanda, ¿no? Y va a proseguir ya con el proceso, con el trámite correspondiente. Entonces, ahí vemos que esta característica básica y esencial de la jurisdicción voluntaria, que es la ausencia de conflicto de intereses, ha sido recogida por la ley, ¿no? De tal manera que si en algún momento se genera oposición, conflicto, el notario tiene que cesar, paralizar inmediatamente esa actuación y darle paso al juez. También se señala ahí que para efectos de que el notario pueda, pues, desarrollar correctamente su actuación en estos denominados procedimientos no contenciosos o asuntos no contenciosos, tiene el notario la potestad de solicitar, de requerir la colaboración de diferentes autoridades con el objeto de obtener información o documentación que sea relevante para la consecución del procedimiento no contencioso, ¿no? Incluso se señala bajo responsabilidad de estas autoridades si es que no atienden la solicitud de los notarios. Entonces, es una forma de lograr que el notario pueda cumplir con su función, ¿no? De pronto se presentan documentos, copias certificadas de documentos cuyos originales tiene alguna entidad y el notario tiene dudas sobre la autenticidad de esa copia certificada y le solicita a la entidad que le informe si esa copia certificada presentada efectivamente ha sido emitida por la entidad, por el fedatario correspondiente, para verificar su autenticidad, ¿no? Entonces, el notario está en la posibilidad de hacerlo, ¿no? Las actuaciones notariales, el notario actúa en el desarrollo del procedimiento no contencioso, pero su actuación se materializa en un documento escrito, ¿no? En un instrumento público notarial. Estos instrumentos públicos notariales, dependiendo del asunto no contencioso sobre que se trate, pueden ser escrituras públicas, pueden ser actas notariales. Entonces, las actuaciones notariales se van a materializar en documentos, escritos, instrumentos notariales, escrituras públicas, actas notariales, y estos instrumentos notariales se van a extender, van a redactar en un registro especial que se crea con la ley, que es el registro notarial de asuntos no contenciosos. Entonces nosotros habíamos estudiado anteriormente que de acuerdo al decreto legislativo 1049 del notariado, el notario lleva registros notariales, registro de escritura pública, registro de testamentos, registro de actas de protesta de títulos valores, registro de actas de transferencia de bienes muebles, vehículos, pero también señalaba la ley otros que se creen por mandato de ley. Bueno, con esta ley se creó justamente otro registro, el registro notarial en asuntos no contenciosos. Es un registro diferente a los anteriores que hemos mencionado. En este registro, única y exclusivamente, se van a extender escrituras públicas o actas vinculadas en asuntos no contenciosos, que van a recoger todas las actuaciones notariales en el marco de esos procedimientos no contenciosos. ¿Okay? También la norma señala algo que, bueno, es beneficioso para nosotros los abogados, ¿no? Es que las minutas, las solicitudes y todos los escritos eh, presentados por los solicitantes al inicio, durante el procedimiento no contencioso, deben llevar la firma de un abogado, ¿no? Un poco porque la intervención del abogado, pues, le da cierta formalidad, cierta licitud o cierta legalidad a la solicitud, ¿no?
porque el abogado pues la va a adecuar a los fundamentos y normas legales existentes, etcétera, ¿no? El instrumento notarial goza de la presunción de autenticidad y legalidad. Esto era una de las razones que llevó a aprobar la ley y se ha materializado justamente en las disposiciones generales, ¿no? Todos los instrumentos notariales, escrituras públicas, actas que emite el notario en el marco de estos procedimientos gozan de esa presunción de autenticidad, legalidad, ¿no? Y generan pues esa presunción juris tantum. Y quien quiera pues demostrar lo contrario tendrá que iniciar un proceso judicial, etcétera, ¿no? Entonces la norma dice, todos los instrumentos notariales se consideran válidos, auténticos, legales, salvo que exista una decisión jurisdiccional, una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional competente, definitiva, con calidad de cosa juzgada, que declare pues la nulidad del instrumento notarial. Mientras tanto, todo lo que el notario diga en ese documento, que ha sido redactado por él, autenticado y firmado por él, se considera válido, ¿no? Se considera legal. Y finalmente, el tema de la publicitación de los procedimientos no contenciosos, ¿no? Como ya veíamos un poco, si bien es cierto, acá no hay conflictos, acá no se emplaza a una persona en calidad de demandado, pero hay personas que pueden tener algún interés o pueden de alguna manera verse afectadas por el inicio de estos procedimientos no contenciosos. Entonces, la ley quiere de que estas personas tengan conocimiento del inicio de estos procedimientos no contenciosos, de quién ha presentado la solicitud, qué es lo que ha solicitado, quién es el notario que está encargándose de desarrollar el procedimiento no contencioso. Y por eso es que en la mayoría de los asuntos no contenciosos se exige al notario que realice publicaciones de un extracto de las solicitudes, para que las personas tengan conocimiento de la existencia del inicio de un procedimiento no contencioso en sede notarial. Y estas publicaciones no se realizan a través de cualquier medio. La norma dice que se tienen que realizar a través de avisos en el diario oficial. Cuando se refiere al diario oficial, se refiere al diario de las publicaciones judiciales, al diario que resulta ganador luego de un proceso de selección que lleva a cabo la Corte Superior de Justicia correspondiente, y que se va a encargar de publicitar todos los edictos judiciales, etcétera, ¿no? En ese diario se tendrá que publicar un extracto de la solicitud. Y además también dice la norma, en otro diario de amplia circulación del lugar donde se realiza el trámite. Es el otro diario de difusión masiva, que sea considerado pues de mayor tiraje, etcétera, dentro de la jurisdicción correspondiente, ¿no? Ahí, bueno, ya cada notario determinará, pues, cuál puede ser ese diario, ¿no? Entonces se hace una publicación en cada uno de estos diarios por una sola vez. De tal manera de que a través de la publicación se busca que personas que pueden verse involucradas, afectadas o que puedan tener algún interés en el procedimiento, tomen conocimiento de su existencia y puedan acudir al notario, ante el notario, ante su oficina, y puedan presentarse, solicitar participar, incorporarse, etcétera, ¿no? Presentando lógicamente las documentaciones correspondientes, ¿no? De esa manera se garantiza de que si hay oposición, entonces todo se remite a la vía judicial. Entonces, estas son las disposiciones generales establecidas en la ley, aplicables a todos los asuntos no contenciosos que se ventilan en sede notarial. Luego aquí tenemos cuáles son esos asuntos no contenciosos que son de competencia notarial, ¿no? Inicialmente la ley refería a 6 procedimientos, pero con el tiempo se han ido modificando
la legislación sobre el notariado y se han ido incorporando nuevas competencias para los notarios, ¿no? Con la idea también de ir descongestionando la labor jurisdiccional, ir reduciendo la carga procesal, etcétera, y así también darle la oportunidad a las personas interesadas en que puedan acudir a un privado, en este caso un notario, para pues atender también la misma solicitud, ¿no? Entonces, inicialmente la norma aludía a la rectificación de partidas, adopción de personas capaces, patrimonio familiar, inventarios, comprobación de testamentos y sucesión intestada. Teníamos ahí 6 materias denominadas asuntos no contenciosos que eran de competencia del notario y eventualmente también de un juez. Posteriormente se fueron incorporando otras competencias, ¿no? Por ejemplo, la separación convencional y el divorcio ulterior, que era un tema exclusivamente de competencia de los jueces, ahora también es de competencia de los notarios, ¿no? Vamos a explicar un poquito más después. El reconocimiento de unión de hechos, ¿no? La convivencia, que también era un tema de competencia exclusivamente jurisdiccional, porque había que demostrar con pruebas si efectivamente había una unión de hechos. Ahora también es de competencia notarial. Y luego el tema de convocatoria junta obligatoria anual, convocatoria junta general, y últimamente el tema de la designación de apoyos para personas adultas mayores que tengan la calidad de pensionistas o beneficiarios de la ley 29625, que es la ley de devolución de dinero del Fondo Nacional de Vivienda, FONAV. El Código Civil en materia de capacidad, en materia de lo que antes denominábamos pues la curatela, ¿no? La incapacidad relativa, etcétera, pues ha sido también objeto de modificaciones, ¿no? A raíz de la adopción de la ley que regula el tema de las personas con discapacidad, pues se modificó el Código Civil y ahora se incorpora la figura de los apoyos, las salvaguardas, ¿no? Entonces, los apoyos justamente son personas generalmente vinculadas familiarmente eh, con otras, que, como su propio nombre le dice, lo van a asistir, ¿no? Van a colaborar con esta persona en el ejercicio o realización de una serie de actos, ¿no? Privados. Entonces, el apoyo puede ser designado convencionalmente, eh, judicialmente. Aquí se ha abierto la posibilidad de que, para efectos exclusivamente, por ejemplo, del cobro de pensiones de jubilación, ¿no? Que perciben las personas de la tercera edad, estas puedan contar con apoyos, personas que las acompañen a cobrar o personas que vayan directamente a cobrar las pensiones. Porque de repente las personas de la tercera edad ya se encuentran en una situación física y mental que les impide estar trasladándose pues hasta el Banco de la Nación o a un cajero para retirar el dinero, ¿no? Entonces, este es un procedimiento que se lleva a cabo también en seno. Bien, vamos a referirnos entonces a cada uno de estos procedimientos o asuntos para ver un poco cuál es su objeto, contenido, a qué se refieren, cuál es su finalidad, en qué consiste la intervención del notario, cuáles son los requisitos que debe reunir las solicitudes, quiénes pueden presentar esas solicitudes y cómo es el procedimiento en sede notarial, ¿no? Entonces empezaremos con el tema de la rectificación de partidas. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes, alguna duda, alguna inquietud, algo que no haya quedado claro. ¿No? Bueno, Todo claro por por el momento, doctor. gracias, mi estimado
Walter Anthony Roncal Díaz. Gracias. Pensé que estaba solo, ya me habían abandonado todo. Pero bueno, ya. Ok. Bien, entonces vamos a empezar ahora con este primer procedimiento notarial no contencioso o asunto no contencioso, que es referido a las rectificaciones de partidas, ¿no? Nos referimos a partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, partidas de defunción. Ustedes saben de que cuando una persona nace, inmediatamente se le registra en el registro del Estado Civil, se emite la partida de nacimiento, que es la que acredita pues la existencia de esta persona, etcétera. Luego, si en el transcurso de la vida uno desea contraer matrimonio civil, lo hace ante la autoridad competente y se emite también un documento público, la partida de matrimonio, para acreditar justamente la existencia del matrimonio y el vínculo con todos los efectos y consecuencias jurídicas que eso genera. Y luego, pues cuando fallece una persona, hay también que eh, asentar esa situación, registrar, ¿no? En estos registros administrativos, ¿no? Registro del Estado Civil, generar un certificado, partida de defunción, para poder acreditar el fallecimiento de la persona y que se generen todas las consecuencias jurídicas derivadas de la misma, ¿no? La transmisión del patrimonio a los herederos. Pero muchas veces ocurre que cuando los registradores civiles eh, extienden las partidas de nacimiento, matrimonio, de función, a veces se cometen errores, ¿no? Errores materiales, ¿no? No sustanciales, ¿no? O sea, bueno, mejor dicho, pueden cometer errores sustanciales, ¿no? Pero dentro de esos errores hay los denominados errores materiales, ¿no? Es decir, un error en un nombre o un apellido por una letra, por una coma, un error en la fecha de nacimiento de la persona, de defunción, etcétera. Entonces, la ley establece de que el notario puede intervenir única y exclusivamente en esos casos de errores materiales para, lógicamente, corregirlos y siempre que estén vinculados a estos temas de nombres, apellidos, fechas, etcétera, ¿no? Pero siempre y cuando estos errores sean evidentes o notorios del propio contenido de la partida. Es decir, que uno revisando la partida puede verificar de que efectivamente ha habido un error, ¿no? Este, o en todo caso, que la acreditación del error se sustente en algún otro instrumento público, ¿no? Por ejemplo, hubo un error en el nombre de la persona fallecida en la partida de defunción y podemos acreditar que se trata de un error material con la partida de nacimiento de la misma persona, ¿no? Porque a veces por el apuro los registradores civiles, ¿no? Se equivocan, ¿no? Es frecuente, por ejemplo, que en el caso de los nacimientos, sobre todo hace muchísimos años, ¿no? No iba y registraba, ¿no? Nombres, tenía hasta 3 nombres, le ponían uno nomás, mucho tres, uno nomás, entonces a veces ocurrían estos temas, ¿no? De los errores materiales. Entonces el notario está autorizado para intervenir única y exclusivamente en estos casos, ¿no? De errores materiales vinculados a nombres, apellidos, fechas, etcétera. En este tipo de partidas y siempre que sea evidente, que no requiera de una etapa de prueba, ¿no? Que es lo común en los procesos judiciales, ¿no? Para poder determinar que efectivamente estamos frente a un error. La norma señala de que no procede. Creo que alguien quería hacer una pregunta. Sí, doctor. En estos casos en los que, por ejemplo, se quisiera hacer una adenda en un contrato en la notaría, sin embargo, lo que se intenta cambiar en sí es el bien que se está intentando vender. ¿Es mejor hacer un contrato nuevo
porque si solo cambia prácticamente, digamos, delimitación del terreno y que sea otro terreno en una compra-venta de bien inmueble, o con una adenda bien podría cambiarse el terreno que se está comprando. Sí, se puede hacer con una adenda, ¿no? Siempre y cuando sea firmada por las mismas partes que suscribieron el contrato original, ¿no? Acuérdate que en ejercicio de la autonomía privada nosotros podemos crear relaciones jurídicas y también modificarlas, ¿no? Y regularlas, ¿no? Entonces, no hay ningún problema que a través de una adenda nosotros podamos modificar el objeto del bien que es materia de la compraventa, ¿no? No es necesario hacer un nuevo contrato en ese caso, ¿no? Claro, tampoco la ley te prohíbe, podrías hacer uno nuevo, pero tendrías que dejar sin efecto el anterior, ¿no? Al hacer uno nuevo estás dejando sin efecto el anterior, o deberías dejar sin efecto el anterior. Pero podrías evitarte eso, además también evitarte los costos notariales, porque el notario te va a cobrar más por hacer una escritura completa que por hacer solamente una adenda de una o dos cláusulas, ¿no? Pero puede ser una adenda, no hay problema. Si intervienen ambos, puede Gracias, ser una doctor. adenda, no hay problema, ¿sí? ¿Ve? Bien, entonces, la norma también señala de que este tipo de procedimientos de rectificación de partidas no proceden para cambiar el nombre, apellidos, sexo de la persona u otra información de la partida que no surja de un error evidente, ¿no? Entonces, bueno, entre Ángel y Ángela, podría decir, ¿no? En realidad es Ángel, no Ángela, y por error le puso la A, o al revés, no es Ángel, es Ángel, ¿no? Le puso la A cuando no debería ser, ¿no? Pero eso podría conllevar, ¿no? Podría conllevar un tema de cambio de sexo, ¿no? Entonces, el notario no está autorizado, no es competente para eso, ¿no? Eso es un tema ya judicial, es un tema judicial, ¿no? Los jueces serían los únicos competentes para atender un pedido de esta naturaleza, ¿no? Juez civil, un juez constitucional, etcétera, ¿no? Hemos visto casos en los últimos tiempos en donde frente a negativas de RENIEC se ha acudido a la vía judicial y se ha logrado cambiar, ¿no? Partidas, cambiar documentos de identidad, etcétera, ¿no? Pero el notario no puede hacer eso, ¿no? Solo corregir errores. ¿Quiénes están legitimados para acudir al notario y solicitar el inicio de un procedimiento no contencioso de rectificación de partidas? Bueno, si se trata de una partida de nacimiento, su titular, única y exclusivamente. Si es mayor de edad, si es incapaz, menor de edad, su representante legal. Si la persona ya hubiera fallecido y hay la necesidad de corregir una partida de nacimiento, los legitimados serían los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Pero quien no es titular de una partida no puede solicitar la rectificación, ¿no? Porque si no, imagínense, todos sería una inseguridad, ¿no? Todos estaríamos expuestos a que cualquier persona, por cualquier motivo o razón, quiera rectificar nuestras partidas cuando no corresponde hacerlo, ¿no? En caso de partida de matrimonio, cualquiera de los cónyuges, evidentemente, ¿no? Cualquiera de los cónyuges podría solicitar la rectificación de la partida de matrimonio y si en caso fallecieron, nuevamente los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Y en el caso de la partida de defunción, como quiera, que ya no está vivo la persona, porque ya se ha registrado su muerte, entonces las personas legitimadas serán los parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ¿no? Claro, muchas veces todas estas correcciones se hacen para efectos sucesorios, ¿no? Hereditarios, ¿no? Hay errores en las partidas, eso no nos permite de pronto poder iniciar un proceso de sucesión intestada, etcétera. Y entonces es necesario primero corregir. Hay que señalar también de que ahora los procedimientos han cambiado y, por ejemplo, RENIEC, Registro Nacional de Identificación, ¿no? El RENIEC eh, tiene entre sus competencias también los procedimientos administrativos de rectificación de partidas, siempre y cuando las partidas estén en el mismo registro, ¿no? Eh, y se pueda verificar que se tratan de errores materiales, ¿no? Entonces,
Ya no es necesario acudir al notario única exclusivamente para ese caso, ¿no? También podemos hacerlo ante RENIEC y es un procedimiento gratuito. Solo hay que cubrir el costo de la publicación en el diario, nada más, pero el procedimiento es gratuito, ¿no? No en todos los casos, pero en algunos casos se puede hacer el mismo RENIEC. En cuanto al procedimiento, pues la norma señala de que hay que presentar una solicitud, una minuta. ¿Por qué una minuta? Porque el procedimiento va a concluir con una escritura pública, ¿no? En esa solicitud hay que indicar el objeto, rectificación de partida de nacimiento, matrimonio, defunción, de fulano, sutano, etc. El fundamento fáctico legal, la razón que justifica la rectificación, hay un error material en la letra, el número, la fecha, etc. El fundamento legal correspondiente, invocar las normas sobre intervención notarial en asuntos no contenciosos, normas del Código Civil, en fin. Adjuntar copia certificada de la partida a rectificar y los instrumentos públicos respectivos que acrediten el error, básico, fundamental. Una vez que se presenta la solicitud, el notario la califica, revisa, que se cumplan con todos los requisitos, que se haya presentado la copia de la partida, verifica que efectivamente hay un error, que es un error material, que es competente para rectificar ese error, etcétera. ¿Qué va a hacer? Va a publicar, va a disponer que se publique un extracto de la solicitud. ¿Dónde? Ya lo habíamos mencionado, en el diario oficial de las publicaciones judiciales y en el diario de mayor circulación por una sola vez. Entonces, ese costo de la publicación la asume el interesado, ¿no? El notario fija un costo por sus servicios, aparte está el costo que se debe asumir por la publicación y otros gastos adicionales. Pero el notario es el que se encarga de hacer todo ese trámite, él es el que se encarga de coordinar con el diario para hacer la publicación, etcétera, ¿no? Entonces, se publica un extracto y una vez que hayan transcurrido 10 días hábiles desde la última publicación, puede ser que las publicaciones hayan salido el mismo día en ambos diarios, pero puede haber salido una antes que la otra, etcétera. Pero a partir de la fecha de la última publicación contamos 10 días hábiles. Esos 10 días hábiles es un tiempo prudencial que el legislador considera en el caso de las rectificaciones de partidas para que los interesados o potenciales afectados tomen conocimiento de la presentación de la solicitud y pudieran alegar lo que quieran, lo que pueda corresponder ante el notario. Entonces, si durante esos 10 días se formula alguna oposición, entonces ya hemos visto que el notario culmina su actuación y remite todo al juzgado, ¿no? Pero si transcurren los 10 días y no se presenta ninguna oposición, entonces el notario va a concluir el procedimiento elaborando la escritura pública correspondiente. En esa escritura va a transcribir, acuérdense que la escritura pública tiene una introducción, un cuerpo y una conclusión. En el cuerpo de la escritura, el notario va a trasladar el contenido de la minuta de la solicitud de rectificación de partida, ¿no? Además, la norma dice de que hay que insertar los instrumentos públicos correspondientes, ¿no? La copia certificada de la partida de nacimiento, matrimonio, de función de que se trate, y todos los documentos o instrumentos públicos adicionales que acreditan la existencia del error, ¿no? Una vez que se emite la escritura pública, el notario procede a cursar los partes notariales respectivos, los traslados notariales, las copias certificadas de las escrituras públicas, de los instrumentos notariales, los partes, a la municipalidad o al RENIEC para que se anote en la partida correspondiente la rectificación que ha realizado el notario. Decimos municipalidad o RENIEC porque muchas municipalidades ya han trasladado al RENIEC todos sus registros de estado civil, todas las partidas de nacimiento, matrimonio, de función,
en la gran mayoría de municipalidades ya las han pasado a RENIEC, entonces uno ya no va a la municipalidad, sino directamente a RENIEC y ahí obtiene su partida, ¿no? Su copia certificada. Entonces, el parte se remite a RENIEC para que luego ya el funcionario proceda pues a la rectificación y una vez que se hace la rectificación, el interesado puede solicitar una nueva copia certificada de su partida para los fines que estime pertinentes, ¿no? También procede, y esta es una última modificación que ha habido hace unos pocos meses, creo un mes o 2 meses, una modificación a la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, en lo que respecta a las rectificaciones de partidas, para incluir, digamos, la posibilidad de solicitar rectificación de datos en partidas de nacimiento mediante anotaciones marginales con fines sucesorios. Porque muchas veces no podíamos iniciar un proceso de sucesión intestada porque la partida estaba mal, había un error, etcétera. Y luego también había que rectificar no solamente la partida de función, sino también la partida de matrimonio y el documento de identidad y otros documentos. Entonces, con la finalidad de hacer posible de que se puedan iniciar estos procesos de sucesión intestada, entonces se han incluido estas modificaciones de poder rectificar partidas única y exclusivamente con fines sucesorios y indicar en la partida a través de una anotación marginal el vínculo de consanguinidad o afinidad que une al titular de la partida o al solicitante con el causante, ¿no? De tal manera que así ya podríamos iniciar nuestro proceso de sucesión intestada, ¿no? Esta es una última modificación. Entonces, esto es en lo que se refiere al asunto notarial no contencioso referido a la rectificación de partidas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay preguntas, vamos a hacer un receso en este momento, unos 15 minutos, ¿ok? Y luego Yo listo, doctor. continuamos con nuestra clase. Está ¿Ok? bien, doctor. Ya, doctor. Gracias. Listo, doctor. Sí, Gracias. doctor, está bien. Muy bien. Bien. Continuamos. Pueden visualizar la presentación nuevamente. Sí, doctor. Gracias. Muy bien. Sí, doctor. Gracias. Bien, entonces, seguimos con el siguiente procedimiento. Procedimiento notarial no contencioso sobre adopción de personas capaces. Tenemos acá el Código Civil. El artículo 377 señala que por la adopción, el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia consanguínea, ¿no? Entonces la adopción es una forma a través de la cual se puede establecer ese vínculo paterno-filial con personas con las cuales no tenemos pues una vinculación, digamos,
consanguínea, ¿no? Y en este caso, la ley ha establecido la posibilidad de que esta adopción se pueda generar a través de la intervención notarial, pero solo en los casos de personas capaces, ¿no? Personas mayores de edad. Porque en los casos de menores, pues hay un procedimiento especial, intervención del Ministerio Público, el juez, etcétera, ¿no? Entonces, eh, claro, son casos de pronto menos frecuentes, pero que pueden darse también en la realidad. Alguien que quiere renunciar, digamos, a su vínculo paterno-filial, originario, consanguíneo, y quiere entablar una nueva relación con otra persona, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la norma señala en cuanto a los requisitos que la solicitud tiene que presentarse a través de una minuta, ¿no? Un documento elaborado por un notario, por un abogado, minuta que debe ser suscrita por el adoptante y el adoptado, que debe contener la expresión de voluntad de generar este vínculo paterno-filial, digamos. Se exige también el asentimiento de los cónyuges en caso de estas personas, el adoptante o el adoptado o ambos sean casados. Además, porque el Código Civil así lo señala, el adoptante debe emitir una declaración jurada de gozar de solvencia moral, ¿no? Y este documento tiene que estar autorizado por un abogado. Se debe presentar copias certificadas de las partidas de nacimiento del adoptante y del adoptado. ¿Por qué? Porque el Código Civil en el artículo 378 señala de que en el caso de la adopción debe haber una diferencia de edad de por lo menos 18 años, señala el código, ¿no? Y esto se acredita pues a través de las partidas de nacimiento. Y para verificar si son casados o no, pues hay que presentar las copias certificadas de las partidas de matrimonio. Además, también un documento que acredite la aprobación de cuentas si el adoptante ha sido representante legal del adoptado. Y finalmente, un testimonio de inventario de bienes del adoptado si los tuviera, ¿no? Esos son los requisitos que deben apuntarse con la solicitud. En este caso, en cuanto al procedimiento, pues el notario verifica el cumplimiento de los requisitos legales antes señalados y de considerarlo entonces que se cumplen con los requisitos. No hay, digamos, en este caso un mayor procedimiento, ¿no? O sea, no hay en estricto sentido un procedimiento en el sentido de una sucesión de actuaciones notariales, ¿no? Aquí simplemente es una comprobación que hace el notario sobre la base de esta minuta de la observancia de los requisitos establecidos en el Código Civil y en la propia ley, y de considerarlo entonces así, procederá a redactar el instrumento público notarial protocolar, en este caso la escritura pública. Y en esta escritura pública, pues va a trasladar esa declaración o expresión de voluntad de los peticionantes, del adoptante y del adoptado, en el sentido de querer generar este nuevo vínculo. Esta escritura pública tendrá que ser suscrita por ambas partes, por el adoptante y el adoptado, y además pues será autenticada por el notario, con su firma, sus sellos. Posteriormente, emitirá los partes notariales al registro para la extensión de una nueva partida de nacimiento, a la municipalidad o al RENIEC, para que se emita una nueva partida de nacimiento en favor del adoptado, donde conste pues el nombre de la persona del adoptante. Y además se procederá a una anotación de esta situación al margen en la partida primigenia, ¿no? Se deja sin efecto la partida primigenia, se hace la anotación marginal y se emite una nueva partida. Y ahora con esa nueva partida, pues se acredita, digamos, la nueva vinculación jurídica entre el adoptante y el adoptado, con todas las consecuencias jurídicas que eso genera, ¿no? El hecho de ser hijo de una persona, etcétera, todos los derechos y los deberes que eso genera
tanto para el padre como para el hijo, ¿no? Están establecidos en nuestro Código Civil. Entonces, este es el procedimiento de adopción de personas capaces. Tenemos un tercer procedimiento que se denomina el patrimonio familiar, ¿no? El patrimonio familiar es una institución jurídica que está regulada en el Código Civil y a través de la misma se busca establecer una suerte de manto de protección patrimonial sobre ciertos tipos de bienes. Bienes inmuebles, casas habitaciones, departamentos, o bienes dedicados a actividades agrícolas, comerciales, industriales, artesanía, etcétera, ¿no? Entonces, con la finalidad de proteger estos bienes, para evitar sobre todo que puedan ser embargados, ¿no? Por algunas deudas que puedan tener los propietarios de los bienes, es que una de las posibilidades es constituir un patrimonio familiar, ¿no? Es decir, crear sobre este bien o bienes una situación jurídica especial, de tal manera de que, por un lado, los propietarios están impedidos de enajenar o disponer del bien y por otro lado, no pueden recaer sobre el bien ciertos actos que impliquen una afectación, ¿no? Entonces, el Código Civil señala que cuando se constituye un patrimonio familiar, los bienes adquieren la calidad de bienes inembargables e inalienables. Los titulares del derecho de propiedad sobre los bienes, que son los que han constituido el patrimonio familiar, no pueden disponer de esos bienes, transferirlos en propiedad a terceras personas. Tendrían que dejar sin efecto el patrimonio familiar. Y de otro lado, la constitución del patrimonio familiar genera sobre estos bienes una protección jurídica porque no van a ser susceptibles de ser embargados si acaso los propietarios tienen deudas con personas naturales o jurídicas, ¿no? Entonces, esa es un poco la finalidad de la constitución del patrimonio familiar, ¿no? Proteger a través de esta situación jurídica especial en la cual van a estar inmersos ciertos bienes, proteger a un grupo familiar, proteger a ciertas personas que conforman una familia, ¿no? Y que de alguna manera, pues, no quieren verse afectados por la pérdida que podría generarse respecto del bien, ¿no? Por deudas, por ejemplo, de los propietarios o titulares de los bienes, ¿no? Es una forma como los propietarios de los bienes protegen la propiedad para evitar que pudiera ser embargada, ¿no? Entonces, cuando se constituye un patrimonio familiar, pues hay personas que son las autorizadas o legitimadas para constituir el patrimonio familiar sobre estos bienes inmuebles dedicados a habitación o predios destinados a agricultura, artesanía, comercio o industria, y hay personas que resultan siendo las beneficiarias con la constitución del patrimonio familiar, ¿no? Así lo establece el código. Entonces, hay que señalar a quiénes va a beneficiar o en beneficio de quiénes se constituye el patrimonio familiar. ¿Quiénes están legitimados para constituir patrimonio familiar? Dice el Código Civil, y esta ley, cualquiera de los cónyuges sobre bienes propios. Acuérdense que en el matrimonio tenemos un régimen patrimonial que puede ser sociedades gananciales, régimen de separación de patrimonios. Si es el régimen de sociedades gananciales, dentro del régimen de sociedades gananciales hay bienes propios, que son los bienes que los cónyuges adquieren antes del matrimonio o que adquieren durante el matrimonio a título gratuito, y están los bienes sociales, los bienes que se adquieren a título oneroso dentro del matrimonio, ¿no? Y que forman parte de la sociedad ganancial. Entonces, cualquiera de los cónyuges sobre sus bienes propios puede construir un patrimonio familiar. A ambos cónyuges sobre los bienes de la sociedad gananciales, porque como ya sabemos, los actos de disposición de bienes sociales o de las sociedades gananciales requieren de la declaración de voluntad de ambos cónyuges. El padre o la madre, viudos o divorciados, sobre los bienes propios. El padre o madre solteros, sobre bienes propios. Cualquier persona dentro de los límites para donar o disponer libremente en testamento, ¿no? Ya sabemos que existe la legítima
de tal manera que una persona en vida no puede disponer de bienes más allá de, digamos, la legítima, que es el porcentaje de bienes que corresponden a los herederos, ¿no? ¿Y en beneficio de quiénes se puede constituir un patrimonio familiar? ¿A quiénes se puede beneficiar con la constitución de un patrimonio familiar? Los cónyuges, es decir, los mismos cónyuges propietarios del inmueble, que es un bien social o bien propio, ellos mismos pueden ser los beneficiarios. Los hijos y otros descendientes menores de edad o incapaces, los padres y ascendientes en estado de necesidad, y los hermanos menores o incapaces. Estas personas pueden ser los beneficiarios del patrimonio familiar. ¿Cuáles son los requisitos? Hay que presentar una minuta en la cual hay que identificar a los constituyentes, si son ambos cónyuges, nombres, apellidos completos, documentos de identidad, dirección, etc. Identificar el predio, inmueble, casa habitación o los bienes dedicados a esas actividades que antes mencionado, sobre los cuales se va a construir el patrimonio familiar, y señalar a los beneficiarios. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios del patrimonio familiar? Lógicamente que hay que acreditar la propiedad sobre los bienes, ¿no? Son bienes propios o de la sociedad gananciales, hay que demostrar la propiedad de dichos bienes. En segundo lugar, señala también la norma que hay que acreditar la inexistencia de hipotecas, anticresis o embargos sobre el inmueble. Yo no puedo constituir un patrimonio familiar sobre un bien que esté hipotecado o que esté embargado, ¿no? Porque justamente al constituir el patrimonio familiar generamos esa situación especial de ser un bien inembargable, un bien que no puede ser afectado, ¿no? Por algún acto que puede implicar la constitución de una hipoteca, por ejemplo, ¿no? Para eso se presenta un certificado negativo de gravámenes. En registros públicos puede ir y solicitar un certificado negativo de gravámenes. A través del documento, el registrador o el funcionario correspondiente deja constancia que sobre ese bien no pesa, no existen gravámenes, hipotecas, embargos o cargas, ¿no? Luego la norma señala también que hay que emitir una declaración de no tener deudas pendientes. Claro, la idea es proteger el bien, pero evidentemente pensando a futuro, ¿no? Porque si ya hay una deuda en camino, estaríamos afectando más bien al acreedor si es que constituimos el patrimonio familiar, porque el acreedor, frente a una deuda, una obligación exigible, incumplida, impaga, pues lógicamente puede solicitar un embargo, ¿no? Entonces, no debemos tener deudas. Hay que presentar copias certificadas de las partidas para acreditar el vínculo jurídico con los beneficiarios, es decir, si son los cónyuges, partida de matrimonio, si son los hijos, partida de nacimiento, etc. Y el procedimiento, entonces, una vez que el notario recibe la minuta, califica, verifica que ésta cumple con los requisitos jurídicos exigibles para la constitución del patrimonio familiar, se han identificado los peticionantes, se han identificado los beneficiarios, se han presentado estos documentos que antes mencionábamos, entonces el notario procede a publicar un extracto de la solicitud en la forma como ya antes habíamos mencionado, ¿no? En el diario oficial de los avisos judiciales y en otro de mayor circulación, ¿no? Se publica un extracto de la solicitud. Hay que esperar 10 días hábiles, contados desde la última publicación. Y si dentro de esos 10 días no se presentan terceras personas a formular algún tipo de oposición, en cuyo caso tendría que derivarse todo al Poder Judicial, entonces, si con posterioridad a los 10 días no hay oposición, el notario procede a elaborar la escritura pública. En el contenido de la escritura se va a transcribir la minuta presentada y se va a proceder a insertar
la escritura pública, o sea, se va a copiar literalmente el contenido de las copias certificadas de las partidas de nacimiento, matrimonio, certificado de gravámenes, el aviso de publicación en el diario, etc. Posteriormente, el notario procede a suscribir la escritura pública juntamente con los interesados y va a emitir los partes notariales, traslado, copias certificadas de esos documentos para que puedan ser inscritos en el registro de propiedad inmueble en el cual está asentado el bien sobre el cual ha recaído la constitución del patrimonio familiar. Entonces se va a proceder a inscribir en la partida correspondiente al inmueble el instrumento notarial. De tal manera de que a partir de la publicitación o de la inscripción, todas las personas van a tener conocimiento de que sobre ese bien se ha construido un patrimonio familiar. Así que cualquier medida de embargo posterior no va a poder ser inscrita y cualquier hipoteca que se pudiera construir tampoco va a poder ser inscrita. Así como se constituye un patrimonio familiar, también los interesados pueden, en algún momento posterior, dejar sin efecto. Esto es extinguir el patrimonio familiar, levantar esa situación jurídica de protección sobre el bien, o eventualmente pueden modificar el patrimonio familiar constituido, es decir, incluir a otros beneficiarios, sacar a algunos beneficiarios, etc., ¿no? Entonces, se observa en este caso el mismo trámite, hay que presentar una minuta, se hace la publicación, etc., y al final se elabora la escritura y se escribe en el registro, ¿no? Entonces, esa es la forma como podemos materializar esta figura jurídica del patrimonio familiar que está regulada en el Código Civil, ¿no? Con la intervención del notario. Cuarto proceso, los inventarios. Inventarios de bienes, ¿no? En este caso, la función de notario está referida a verificar la existencia, descripción, características, ubicación de determinados bienes de propiedad de persona o personas que estén vivas o estén fallecidas para los fines legales correspondientes, ¿no? Por ejemplo, para fines sucesorios, ¿no? Entonces, de pronto fallece una persona y tenemos conocimiento de que el padre dejó diferentes bienes, muebles, por ejemplo, ubicados en diferentes sitios, y queremos hacer un inventario, tener un documento notarial, intervenir un notario para que dé fe de la existencia de estos bienes, porque todos esos bienes van a formar parte de la masa hereditaria, y sobre esos bienes luego se va a tener que proceder a la división y partición, ¿no? Entonces, para evitar que los bienes se pierdan, que pasen de unas manos a otras, etcétera, generalmente lo que hacemos es los inventarios, ¿no? Y acudimos al notario con esa finalidad, para solicitar que se elabore un instrumento notarial y dejar constancia de los bienes, ¿no? Lo que se denomina la facción de inventarios. Puede ser un bien, pueden ser diferentes bienes, pueden ser bienes que estén ubicados en un sitio, pueden estar ubicados en diferentes sitios, pueden estar ubicados en localidades distintas, de tal modo de que la competencia de los notarios será diferente. Cada notario será competente respecto de los bienes que estén ubicados en su jurisdicción, sobre la cual ejercen su función. Entonces, esa es un poco la finalidad de este procedimiento, ¿no? En cuanto a los requisitos, hay que presentar una solicitud suscrita por cualquier persona que acredite tener un legítimo interés económico o moral. En la solicitud, lógicamente, la persona se tiene que identificar, en fin, nombres, apellidos, dirección, datos de identidad. Hay que señalar con precisión los bienes que van a ser objeto del inventario, describirlos, características importantes, resaltantes, y su ubicación, ¿no? Su ubicación. Si inicialmente nosotros hemos presentado una solicitud para que se realice una facción de inventario sobre determinados bienes,
Eso no quita que con posterioridad a esa solicitud pudiéramos solicitar que se incluyan nuevos bienes, ¿no? De pronto en el camino hemos tomado conocimiento de la existencia de otros bienes ubicados en un lugar determinado, entonces presentamos una petición al notario para que puedan incluirse también esos bienes, y esta petición puede formularse pues hasta el momento previo a la realización de la diligencia de inventario, ¿no? Presentando la documentación correspondiente que acredita pues los bienes, ¿no? Entonces, una vez que el notario recibe la solicitud, la califica, verifica que se cumplan con los requisitos, que se haya descrito los bienes, que se haya señalado el lugar en el cual están ubicados, etc. Entonces, el notario tiene que fijar un día y una hora para la realización de la diligencia correspondiente, debiendo notificar a los interesados, a la persona que presentó la solicitud, a las personas que en la solicitud se ha señalado que tendrían también algún interés, porque pueden ser también herederos, a las personas que se encuentren en el lugar en el que están los bienes muebles, por ejemplo, etcétera, ¿no? El notario redactará un acta notarial una vez presente el notario en el lugar, en el inmueble o en el sitio en el cual se va a realizar la diligencia y en el que se encuentran los bienes muebles, por ejemplo. El notario procederá a elaborar un acta notarial en la cual va a describir los bienes que se encuentren en ese sitio, ¿no? Sus características, el estado en el que están esos bienes, si están en buen estado, regular estado, etcétera. Claro, esto sobre la base de la apreciación que hace el notario. El notario no va a poder calificar la propiedad ni la situación jurídica respecto a los bienes, ¿no? No podrá señalar ahí, son de propiedad de tal o cual persona, etcétera, ¿no? Simplemente se va a dedicar a comprobar la existencia, características y estado en el que se encuentran y el lugar en el que están, ¿no? Una vez culminada con esta diligencia, el acta debe ser firmada por el notario y los interesados que concurran a la diligencia, el solicitante u otras personas que estén ahí presentes, que tengan interés, lógicamente. En caso hubiera negativa de alguna de las personas a firmar, se dejará constancia de tal hecho en el acta y el notario procederá a autorizar el acta, ¿no? Dando fe de todas las incidencias realizadas o desarrolladas. Concluida la diligencia, el notario procederá a protocolizar lo actuado, es decir, elabora un acta notarial de protocolización a través de la cual va a incorporar al registro de asuntos no contenciosos todos los documentos que se hubieran redactado o elaborado durante el procedimiento, ¿no? La solicitud, las notificaciones, el acta propiamente dicha, etcétera, ¿no? Y todos esos documentos van a constar ahí en el tomo, en el libro, donde está el registro, ¿no? Van a estar ahí cosidos y van a estar permanentemente unidos a los registros y al resto de instrumentos que se han extendido en el registro de asuntos no contenciosos, ¿no? Ya posteriormente, todos los interesados podrán solicitar copias certificadas, traslados, testimonios de las actas para acreditar pues, la realización de la diligencia y la existencia de los bienes para los fines que estén pertinentes, ¿no? Probablemente fines sucesores. Después tenemos un quinto procedimiento no contencioso, el denominado comprobación de testamento cerrado. En clases pasadas veíamos, explicábamos sobre los registros notariales y decíamos que existía el registro de testamentos, distinto al registro de escrituras públicas. Y en ese registro de testamentos se extienden dos tipos de testamentos: el testamento por escritura pública, testamento abierto, y el testamento cerrado, ¿no? Y decíamos que en el caso del testamento cerrado, pues es un acto, una declaración unilateral de voluntad, personalísima,
un documento escrito que redacta el propio testador, a través del cual dispone de sus bienes para después de su muerte, ordena su sucesión. Este documento privado, escrito, suscrito, firmado por el testador, eh, se incorpora a un sobre, y este sobre, lacrado, cerrado, es entregado al notario en presencia de dos testigos, ¿no? La finalidad de la entrega es que el notario conserve el sobre con todas las garantías de seguridad para evitar su pérdida, evitar su deterioro, evitar que sea conocido, etcétera, ¿no? El notario lo conserva hasta el fallecimiento del testador. Una vez que fallece el testador, ya ese documento puede ser conocido, ¿no? Entonces, cuando el notario recibe el sobre cerrado, tiene que elaborar un acta notarial de recepción del testamento cerrado. Esta acta notarial la va a extender, la va a redactar en el registro de testamentos, ¿no? Acta notarial de recepción de testamento cerrado. En esa acta se indicarán pues la fecha, el nombre, identificación del testador, los testigos, la declaración del testador de que le está entregando al notario un documento que dice contener su testamento, etc., ¿no? Además, en el propio sobre, el notario tiene que redactar un acta de recepción del testamento cerrado. Estas actas son firmadas por el testador, por los testigos y por el notario. Entonces, el notario se queda en poder del testamento cerrado. Ya habíamos dicho de que el registro de testamentos debe ser conducido de manera personal por el notario para garantizar su confidencialidad, ¿no? Entonces el notario guarda el testamento cerrado. Debe tener un espacio ahí en su oficio notarial en el que va a guardar el testamento para evitar que se pierda, se destruya, se deteriore. Una vez que fallece el notario, bueno, eh, una vez que se suscriben las actas, el notario, solicitud del propio testador, le puede entregar una copia certificada del acta, ¿no? El contenido del testamento no se va a saber porque está en un sobre cerrado y va a permanecer cerrado hasta que fallezca el testador. Pero lo que el notario sí puede entregarle al testador, al interesado, es la copia certificada del acta notarial. Esa copia certificada del acta, o el traslado o el parte notarial, podrá ser remitido a registros públicos para su inscripción. En el registro se puede inscribir en el registro de testamentos, el acta notarial en el que el notario deja constancia que ha recepcionado un testamento cerrado. No se va a registrar el contenido del testamento, sino solamente el acta, ¿no? Entonces, una vez que fallece el testador, los herederos, sucesores, etcétera, enterados de que su padre ha dejado un testamento cerrado, de repente el padre dejó en su poder la copia certificada del acta notarial de recepción del testamento y entonces se enteran de que hay un testamento. O de pronto tienen conocimiento que su papá dejó un testamento cerrado ante un notario y le piden al notario una certificación de que efectivamente él tiene en su poder el testamento cerrado. Entonces, lo que ocurre después es que, lógicamente, va a haber interés por parte de los sucesores en conocer el contenido del testamento, porque es la última voluntad del testador, ¿no? Para conocer justamente el contenido del testamento, la última voluntad del testador, acudimos a este procedimiento no contencioso de comprobación de testamento cerrado, que tiene por finalidad solicitarle al notario que proceda a la apertura del testamento, a la comprobación del testamento cerrado, a dar lectura del testamento, a informar cuál es el contenido y luego pues a inscribir en el registro público el testamento ya con su contenido, ¿no? ¿Quiénes están legitimados para solicitar el inicio de este procedimiento no contencioso de comprobación de testamento cerrado? Quienes se consideren herederos forzosos o legales,
los integrantes o el integrante sobreviviente de la unión de hecho que hubiera sido formalmente reconocida conforme a ley, el heredero voluntario o legatario, e incluso el acreedor del testador o del presunto sucesor. Todas estas personas están legitimadas para solicitar el inicio de este procedimiento, ¿no? Lógicamente, acreditando ante el notario su calidad. ¿Cuáles son los requisitos para el inicio de este procedimiento? Hay que presentar una solicitud al notario, suscrita por las personas legitimadas a quienes antes hemos mencionado, indicando su nombre, dirección, datos de documentos de identidad, etc. Luego hay que indicar el nombre del causante, del testador, ¿no? Y el vínculo jurídico que lo une, hijos, esposa, conviviente, etc. El nombre y la dirección de los presuntos herederos, si acaso no todos los presuntos herederos son los que firman la solicitud para el inicio del procedimiento de comprobación de testamento cerrado, si no lo hace alguno de ellos, en la solicitud tiene que indicar el nombre de los demás y a ellos habrá que notificarles con el inicio del procedimiento, con la solicitud, ¿no? También se debe señalar en la solicitud el nombre y dirección de los testigos para notificarlos también para que estén presentes. Se debe adjuntar copia certificada de la partida de defunción o declaración de muerte presunta del testador para acreditar justamente su fallecimiento, porque solo es a partir de fallecimiento que se puede conocer el contenido del testamento. Adjuntar una certificación registral de no existir inscrito otro testamento. No, si existiera inscrito otro testamento y que fuera el último, porque ustedes saben de que en vida una persona puede emitir varios testamentos, ¿no? Voy a ir al notario y emitir un testamento, después lo puedo cambiar, después emito otro, pero el que vale siempre es el último, ¿no? La última voluntad del testador, salvo que no sea incompatible con el anterior, ¿no? Entonces, hay que acreditar a través de un certificado negativo de testamentos que emite registros públicos de que no hay un testamento previamente inscrito en el registro, ¿no? Finalmente, adjuntar copia certificada del acta notarial o certificación notarial que acredite la existencia del testamento cerrado, ¿no? ¿Y cuál es el procedimiento? Una vez que el notario recibe la solicitud, la califica, verifica que cumple con todos los requisitos, efectivamente existe el testamento cerrado, en fin, se han consignado los nombres de los presuntos herederos, los testigos, el notario va a proceder a señalar una fecha, día y hora para la realización de la diligencia de comprobación del testamento cerrado. Diligencia que al principio se va a desarrollar en la propia oficina del notario, salvo que el número de personas involucradas sea extenso, entonces se tendrá que acudir a otro inmueble, ¿no? Pero al principio en el oficio notarial. Y el notario va a tener que proceder a notificar a todos los interesados señalados en la solicitud para que tomen conocimiento de la fecha en que se va a realizar la diligencia y lógicamente puedan concurrir, ¿no? Una vez presentes en el día, la hora, en el lugar señalado por el notario, su oficio notarial, para realizar la diligencia, el notario procederá, ¿no?, a aperturar el sobre para extraer el testamento y luego darle lectura. Previamente, el notario, dice la ley, tiene que comprobar que la cubierta del sobre no esté deteriorada, no esté deslacrada, no esté rota, no haya sufrido algún tipo de modificación, ¿no? Porque de ser así, entonces tendrá que dejar constancia de ese hecho para los fines correspondientes, ¿no? Pero de no ser esa situación, entonces procede a abrir el sobre, extrae el testamento, verifica pues, que el testamento esté firmado en todas las hojas por el testador, ¿no?
Y procederá pues a firmar y sellar todas sus páginas en señal de conformidad, en el sentido de que ese es el testamento que ha estado dentro del sobre. Eh, y luego procederá pues a dar lectura del contenido del mismo y de todas esas incidencias de la presencia de las personas, su identificación y la diligencia notarial realizada, etcétera. El notario dejará constancia en un acta notarial que será firmada por él, elabora un acta en la cual deja constancia de las incidencias generadas durante el desarrollo de la actuación de la comprobación del testamento. Posteriormente a eso, el notario va a proceder a protocolizar todo lo actuado en el registro de asuntos no contenciosos, va a extender un acta de protocolización. A través de esta acta de protocolización se va a incorporar al registro toda la documentación presentada, ¿no? La solicitud, eh, la citación, el acta con la diligencia en sí, el propio testamento cerrado, ¿no? Todo eso va a estar incorporado al registro, pegado, cosido, junto al acta para su conservación, lógicamente, ¿no? Posteriormente, el notario podrá proceder a emitir el parte notarial correspondiente, la transcripción del testamento para que sea inscrito en el registro público, ¿no? En el registro personal, registro de testamentos. Pues recién en ese momento se va a poder conocer ya el contenido, ¿no? Es decir, quiénes son las personas declaradas como herederos, en calidad de hijos, cónyuges, cómo ha sido la distribución o repartición de los bienes, si es que el testador lo dejó establecido así en el testamento, ¿no? Y así es como culmina, digamos, este procedimiento no contencioso de comprobación de testamento cerrado. Doctor, disculpe una ¿Sí? pregunta. En todo caso, si en esta comprobación de que el testamento está en el sobre cerrado, se comprueba que ha habido algún tipo de intento de abrirlo, de violación de este sobre cerrado, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Se estaría siguiendo el procedimiento normal de repartición de bienes tras la difusión del texto? No, el notario lo que va a hacer es, en el acta dejar constancia de esa situación, dejar constancia de que el sobre, porque ¿qué pasa? Que puede ser que el sobre lo tenga un notario y yo voy a solicitar, digamos, el procedimiento a otro notario, ¿no? Entonces, si el procedimiento lo solicito ante un notario distinto, el notario va a tener que pedirle al otro que le envíe, pues, el sobre, ¿no? O de pronto, si el sobre lo tiene el mismo notario, quizás por negligencia no ha tomado las garantías de seguridad correspondientes, ¿no? Entonces la ley dice de que en el acta tiene que señalarse con precisión si es que ha ocurrido esta situación, se levantará el acta y se dejará constancia ahí de que el sobre pues está roto, está abierto, en fin, ¿no? Y las personas interesadas tomarán las acciones legales que consideren correspondientes, ¿no? De repente, ya judicialmente impugnarán, digamos, la validez de ese testamento porque no hay garantías de que sea auténtico, puede haber sido adulterado, en fin. Entonces, la función del notario en ese caso consiste exclusivamente en dejar constancia de todo eso en el acta, ¿no? Y todo eso, pues, consta en el registro del notario, ¿no? Ya si después las personas eh, tienen dudas sobre el testamento, pueden acudir a la vía judicial para las acciones legales que consideren correspondientes, ¿no? Básicamente podría ser la nulidad del testamento, ¿no? Por inobservancia de las formalidades establecidas en el Código Civil para su conservación, ¿no? Y lógicamente que también eso puede generar responsabilidad para el notario, ¿no? Si es que se comprueba de que ha habido negligencia en el ejercicio de su función, eso puede generar también algún tipo de responsabilidad civil, ¿no? Pero eso es básicamente, ¿no? Lo que va a acontecer ahí, se tiene que dejar constancia de esa situación.
¿Ok? Bien, luego, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá sobre los procedimientos que hemos revisado. Por mi parte, no, doctor, ¿Preguntas? todo claro. Ok. Bueno, pues si no hay preguntas, creo que vamos a quedarnos ahí. Vamos a quedarnos acá y ya en la siguiente clase vamos a terminar de revisar los otros procedimientos que faltan eh, para terminar con este tema de intervención notarial en asuntos no contenciosos. ¿Ok? Bien, entonces, estimados estudiantes, alumnos, muy bien. ¿No hay preguntas? Entonces, nos quedamos aquí, nos quedamos acá hasta la próxima semana.